Un excelente día, queridos hermanos. Qué placer saludarles en esta oportunidad con el estudio de un devocional más de la matutina El Cristo Triunfante. Que dicha la que Dios nos ha regalado de poder estar entre los vivos y tener la oportunidad de meditar en su santa palabra. Iniciaremos este devocional orando a nuestro Dios para pedir su dirección divina. Oremos. Padre, que habitas en el alto cielo, engrandecido y exaltado sea tu nombre hoy y por toda la eternidad de los siglos. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu amor y pedimos también la dirección de tu Espíritu Santo para el estudio que hemos de tener. Oramos para que sea de edificación y de bendición en nuestras vidas y que nos ayude a comprender el plan maravilloso que se realizó para nuestro beneficio y también cómo podemos hacer uso de los beneficios de ese plan tan maravilloso. Guárdanos y ayúdanos a entender tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tendremos el estudio de un devocional más relacionado siempre a la matutina El Cristo Triunfante. Hoy tenemos un tema maravilloso. Hemos traído la secuencia de devocionales que nos han hablado sobre la rebelión de Lucifer, sobre la caída del ser humano, sobre las trampas del enemigo, y hoy haremos una comparación. El devocional lleva como título La importancia de comparar el jardín del Edén con el huerto del Getsemaní. Esa importancia tan maravillosa de poder hacer las similitudes, la comparación de dos lugares maravillosos en los que se reveló algo importantísimo en la historia de la humanidad. En un momento fue algo trágico, pero eso trágico se convirtió luego en una bendición maravillosa. Tendremos un verso que nos acompañará en el estudio de esta oportunidad. El verso está en Romanos capítulo 5, verso número 19, el cual nos dice de la siguiente manera: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando nosotros hacemos una comparación, Romanos nos da la comparación de dos personajes, de dos seres que tienen una relación significativa en la historia de la humanidad. Uno es Adán, el primer hombre que fue creado. En los devocionales anteriores hemos estudiado cómo el hombre trágicamente desobedece a Dios, cómo el ser humano que había sido creado perfecto, había sido creado a la imagen y semejanza de Dios, desobedeció en el punto de lealtad que Dios había puesto en su camino. Al desobedecer, la raza humana en general comenzó a decaer en todos los ámbitos de la vida. Hemos estudiado y leído en los devocionales anteriores que moralmente el hombre vino a decaer, mentalmente el hombre decayó, físicamente el hombre también decayó. Todas las áreas de la vida que habían sido creadas perfectas por Dios se vieron afectadas por la desobediencia de nuestros primeros padres. Cuando Romanos nos da la narración de la caída del primer hombre, menciona que toda la raza humana tuvo que afrontar las consecuencias de esa desobediencia a Dios, de esa trágica deslealtad al Creador. Pero también nos menciona de manera muy significativa que eso tiene solución. Lo maravilloso de Dios es eso. El ser humano arruinó lo que había sido creado perfecto en él, pero Dios no lo deja ahí. Dios provee una salida, provee un medio para remediar, para poder arreglar lo que había sido arruinado. ¿Qué fue eso? Precisamente fue un plan maravilloso. Se le conoce en la narración inspirada como el plan de la redención, el plan de la salvación, un plan en el que así como el primer hombre había desobedecido, se necesitaba que un ser obedeciera perfectamente y a través de eso pagar un rescate que ningún otro ser humano iba a poder cumplir. Al comparar estos dos lugares, que es lo que el devocional nos está sugiriendo, al comparar el jardín del Edén, donde el primer hombre fue puesto perfecto, donde el primer hombre fue creado y fue establecido para que viviera una vida de santidad, una vida de plena obediencia a Dios, pero que el hombre desobedece, ahora en otro jardín se da la pauta de cómo remediar esa situación. Quiero leer lo que nos dice la matutina El Cristo Triunfante. El jardín del Edén, con su sucia mancha de desobediencia, ha de estudiarse cuidadosamente y compararse con el jardín del Getsemaní, donde el Redentor del mundo sufrió una agonía sobrehumana
cuando los pecados del mundo entero pesaban sobre él. Escucha la oración del unigénito Hijo de Dios: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la segunda vez que elevó su oración, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la tercera vez oró, pronunció las mismas palabras. Aquí la misteriosa copa tembló en las manos del Hijo de Dios. ¿Enjugaría su sudor de sangre de su rostro agonizante para abandonar a la raza humana? El lamento, la miseria y la ruina del mundo caído proyectaban su horrible imagen ante él. Vamos a hacer una pausa para hacer la comparación que nos sugiere el devocional. En primer lugar, nos presenta el jardín del Edén, aquel lugar donde se arruinó la historia del ser humano, aquel lugar en el que la mancha de pecado fue impregnada en la raza humana, aquel ser perfecto, aquel ser que no tenía conocimiento de pecado, ahora ensucia su proyección de vida, ensucia su futuro por desobedecer a Dios. Hemos estudiado la historia, cómo el tentador disfrazó aquella cosa que iba a causar la ruina del hombre, cómo la disfrazó de algo placentero y a la vez con una oferta de poder, una oferta de crecer en sabiduría, pero que lamentablemente hace que Eva desobedezca a Dios. Y luego leíamos en el devocional anterior cómo ella se convierte en una tentación también para Adán al proveer, al llevar delante de sí aquel fruto que Dios había prohibido que ellos comieran. Cuando el hombre desobedece, la ruina, la miseria y la desgracia caen sobre toda la creación que Dios había hecho en este planeta. Al leer Génesis capítulo 3, encontramos todas las maldiciones que vinieron sobre la tierra, sobre el hombre, sobre la mujer. También la serpiente llevó una maldición. Todas estas maldiciones han ido incrementando a medida la raza humana sigue su historia en esta tierra. Pero lo curioso es esto: en un jardín, la desgracia, la miseria se introdujo a la vida del ser humano, y en otro jardín el mismo Hijo de Dios sintió el peso de esa ruina, sintió el peso de esa desgracia. Pero lo interesante acá, queridos hermanos, es lo que iba a pasar a la hora de que el Hijo de Dios sintiera sobre sí el peso, la carga del pecado de la humanidad. Cuando el apóstol Pablo hablaba de todo esto, él hacía una comparación maravillosa y presentaba al Hijo de Dios como aquel que no había pecado en él, pero que por amor a la humanidad él cargó sobre sí el pecado de todos. Como aquel cordero pascual representaba al ser que daría su vida en rescate del hombre, el Hijo de Dios vino a este mundo con una misión específica. Y cuando leemos la historia o la narración del Getsemaní, es el lugar en el que Cristo llevaría sobre sí o sentiría el peso enorme de la culpabilidad del pecado. Encontramos esa oración maravillosa en la que él presentaba delante de su Padre: Padre mío, si es posible, que esta copa pase de mí. Hablando de esto, el deseado de toda la gente dice que la parte humana de Jesús, cuando nosotros leemos el capítulo que nos habla sobre el Getsemaní, la parte humana de Jesús, al sentir el peso del pecado, se estremeció de una manera tan grande que la misma Biblia nos narra en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas nos da la narración que Jesús comenzó a sudar enormes gotas de sudor, pero no era sudor normal, eran enormes gotas como de sangre, y el Evangelio nos dice que caían sobre tierra. En ese momento el devocional nos dice: ¿qué hubiese pasado si al sentir ese peso de pecado el Hijo de Dios se hubiera secado ese sudor y hubiera dicho: no lo voy a llevar? Se hubiese levantado de ese lugar. El ser humano no tendría ni la más mínima oportunidad de salvación. Pero el Hijo de Dios vuelve a orar. El devocional nos dice que hace la segunda oración
y dice las mismas palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero en las palabras que seguían a esa expresión encontramos la disposición del Hijo de Dios, teniendo el poder de librarse, se sujetó a la voluntad de su Padre. Pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de las dificultades, poder decir, aunque padezca, aunque sufra, que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad de Dios? Encontramos al Hijo de Dios haciendo esto. Pero lo interesante es en la tercera ocasión que Él ora, pronuncia las mismas palabras. Y la misteriosa copa, menciona el párrafo, tembló en las manos del Hijo de Dios. En ese momento, hermanos, yo me pongo a pensar en esto. A la hora de pesar lo que merecía la humanidad y lo que el Hijo de Dios iba a sufrir, a padecer para ser librado de este momento, pongámonos a pensar el pensamiento del Hijo de Dios en ese momento tan terrible de angustia, en ese momento en el que el peso de la humanidad cayó sobre Él. Cuando nosotros estudiamos esta historia maravillosa, hubo un momento en el que el Hijo de Dios pudo haberse librado. El deseado de toda la gente nos menciona que cuando el Hijo de Dios recibe la tentación del enemigo allá en el desierto, que le dijo: si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. En ese momento, queridos hermanos, el escrito o el espíritu de profecía nos dice que en ese momento cruzó por la mente del Hijo de Dios esas palabras del enemigo: si te arrodillas y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Le ofreció lo que Él había venido a buscar, pero sin sufrir, sin padecer. Por eso fue una tentación para Él. Por eso Satanás se lo presentó. Ha venido a rescatar a la humanidad, ha venido a recuperar los reinos de la tierra. Te los ofrezco sin tener que sufrir, sin tener que padecer. No te van a tener que maltratar, no hablarán mal de ti, no te van a crucificar. Te daré los reinos de la tierra. Solo arrodíllate y adórame. Pongámonos a pensar, queridos hermanos, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si se nos hubiera presentado esa oferta? Puedes lograr esto que has buscado, que has perseguido, pero no te costará nada, no será difícil en tu vida. Quizás lo preferiríamos. El Hijo de Dios, en este momento, la matutina nos dice que todos esos pensamientos pasaron por su cabeza. Pude haberme librado de todo esto. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero siempre se sujetó: no sea lo que yo quiero, no sea lo que yo anhelo, que se haga tu voluntad. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y en ese momento, hermanos, el Hijo de Dios no fue abandonado. Aunque la manifestación de un poder sobrenatural no podía llegar en ese momento en su auxilio, sí fue enviado alguien a fortalecerlo. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El conflicto ha terminado. Jesús aceptó honrar a su Padre al hacer su voluntad y cargar sobre sí la maldición. La consecuencia de la transgresión de la humanidad fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto era lo que estaba implícito en la desobediencia de Adán. Y esto es lo que la obediencia del Hijo de Dios significa para nosotros. La felicidad de los seres humanos se encuentra en obedecer las leyes de Dios. Hoy el ser humano ha tergiversado esto. Hoy la humanidad dice el ser libre de leyes, de restricciones en la vida, eso da felicidad. No queremos restricciones en la vida, dice hoy el ser humano. Queremos hacer lo que nos plazca, ser dueños de nosotros mismos. Eso nos traerá la felicidad. Hoy, hermanos, tristemente encontramos al ser humano en esa condición, creyendo que lo que transgrede las leyes de Dios es lo que los hará felices en la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado las palabras: déjenos ser libres, decidir por nosotros mismos? Eso nos da la felicidad. No es así, hermanos. Cuando Adán y Eva
siguieron lo que ellos quisieron hacer y no lo que Dios les estableció, ¿les trajo felicidad acaso? ¿Les trajo bendición? ¿Les trajo alegría? No, les trajo ruina, les trajo dolor, les trajo miseria. Así es el hombre cuando decide obedecer su propia voluntad y desobedecer la voluntad de Dios. Acarrea ruina, desgracia, dolor, sufrimiento. El ser humano hoy se pregunta, ¿por qué nunca se termina el sufrimiento? ¿Por qué nunca se termina el dolor? La respuesta es clara, porque el ser humano no se sujeta a las leyes de Dios. Porque el ser humano quiere vivir separado de Dios. Dios sí ha prometido que un día la muerte, el dolor, la angustia se acabará. Apocalipsis capítulo 22. Pero eso pasará hasta que el ser humano tome la decisión de obedecer a Dios, de serle fiel. Cristo vendrá y pondrá fin al sufrimiento, a la muerte y al dolor. ¿Cómo se logró esto? A través del sacrificio del Hijo de Dios. Así como en un jardín el ser humano desobedece a Dios y acarrió la ruina para toda la creación, así también el Hijo de Dios en forma humana 100% vino a otro jardín y tomó la responsabilidad sobre sí, tomó el peso del pecado sobre sí y así pagó la culpa. El conflicto ha terminado, se le dijo en ese momento. Soporta lo último y la victoria estará segura. Ninguno que se aleje de los específicos requerimientos de Dios y establezca su propia norma será feliz, ni gozará de seguridad alguna. Hermanos, el sacrificio ya fue hecho. La deuda fue saldada. Asumiré ese pago en mi vida. Tomaré esa bendición que se me ha otorgado. Hermanos, la decisión ya es nuestra. La parte que el cielo debía hacer fue hecha. El pago que el cielo dio ya fue establecido. Ahora corresponde lo que haré en mi vida. La decisión que yo tomaré en mi vida. No podemos poner excusas para nuestras decisiones. Cada uno de nosotros ha recibido la bendición de que nos ha alcanzado el sacrificio del Hijo de Dios. Ahora resta, ¿qué haré para que ese sacrificio valga la pena en mi vida? ¿Qué haré para que ese sacrificio no sea en vano en mi vida? ¿Qué haré para valorar ese enorme sacrificio? Piensa en ello, querido hermano. Analícelo cada día de tu vida y que sea una bendición en nosotros. Que el Señor pueda bendecirnos, pueda ayudarnos. Es mi deseo en oración. Amén. Oraremos para finalizar con este devocional. Padre que habitas en el alto cielo, una vez más presente delante de ti a través de la oración, dándote las gracias por tu palabra, pidiendo, Señor, que seas tú en nuestras vidas, dirigiéndonos, dándonos esa capacidad de hacerle frente a las tentaciones. No queremos luchar solos, queremos que tu ayuda, queremos que tu Espíritu Santo esté al frente de nuestras decisiones. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra iniquidad, danos tu Espíritu Santo y guíanos a través del camino de rectitud. Que tu bendición nunca se aparte de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Un excelente día para todos.